Vamos a iniciar una nueva serie de predicaciones, hermanos, acerca del libro de Éxodo. Así que durante estos meses que vienen estaremos hablando de este libro. Yo te recomiendo que tú en tu casa puedas ir leyendo Éxodo para que cuando estemos aquí los domingos en la predicación, pues tú ya tengas leído lo que estamos hablando. El libro de Éxodo es un libro muy hermoso. Yo oro siempre para saber qué voy a predicarles, hermanos, porque es difícil de repente ver qué es lo que sigue para predicar. Y oro para que el Señor me dé la luz en algo que a ustedes les bendiga. Esta serie de predicaciones de Éxodo las tengo cocinando ya desde hace algunos meses. Y yo estoy seguro, hermanos, de que va a ser de mucha bendición para nosotros estudiar el libro de Éxodo, ver qué tiene que ver la palabra de Dios en este libro para nuestra vida hoy. Quiero empezar con esto. ¿Alguien sabe qué significa la palabra Éxodo? Muy bien, gracias a Dios. Y ya desde ahí podemos ver que esto es algo bueno para nosotros. El Éxodo significa salida, pero el Éxodo también significa liberación. El Éxodo también significa redención. La historia del Éxodo es la historia de cómo Dios libera a su pueblo de la esclavitud. Entonces, si alguien aquí necesita ser liberado, ser sanado de algo que lo está esclavizando, creo que esta palabra va a ser de mucha bendición durante estas semanas. El título de la serie que vamos a estar viendo es El Dios que gobierna y libera. Así va a ser el título de la serie. El Dios que gobierna y libera. Porque estas son dos cosas que Dios va a hacer a través del libro de Éxodo. Vamos a ver su gobierno en medio de Egipto y vamos a ver la liberación de su pueblo del imperio más poderoso del mundo. Así que, queridos hermanos, si alguien está en esta hora esclavizado a algo o a alguien, si alguien tiene alguna adicción, si alguien no ha sanado algo que todavía lo está oprimiendo y encadenando, el libro de Éxodo nos muestra el poder de Dios para liberarnos. Pero también, hermanos, si alguien piensa que sus circunstancias están fuera del control de Dios, si alguien piensa que sus circunstancias están más allá del control soberano de Dios, el libro de Éxodo nos va a hacer descansar enormemente en su soberanía. Para mí es una bendición predicar esto, porque yo he estado esclavizado a muchas cosas, hermanos, y he tenido un éxodo de esas situaciones. Y si alguien, hermanos, necesita también salir de alguna esclavitud espiritual, este libro nos va a ayudar. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te pido, Dios, que ahora podamos estar atentos a tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda en esta hora, Señor, ayudarnos a estar aquí, concentrados. Que tu Espíritu Santo, Dios, pueda ablandar nuestro corazón. Que esta palabra sea recibida con agrado y con humildad. Sabes que lo necesitamos, Dios, y nosotros reconocemos que te necesitamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un contexto primero. Cuando nosotros estamos leyendo Éxodo, estamos leyendo 400 años después de que el pueblo de Israel, conformado por 70 personas, ingresara ahí, hermanos, a Egipto. Nosotros vamos a ver ahí en el versículo número 5, mira tus ojos ahí en el versículo número 5, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. ¿Cuántas personas entraron a Egipto? 70 personas. Cuando nosotros vamos a leer esta historia han pasado 400 años. Y en este contexto ahora vamos a ver una generación distinta que no conoce
la tierra que Dios les ha prometido, que se ha olvidado también de sus orígenes allá en Canaán. Eso es lo que vamos a ver en el contexto cuando comenzamos a estudiar el libro de Éxodo. Pero primero vamos a ver algunas representaciones o simbologías en el libro. La primera representación o el primer símbolo que tú tienes que entender es qué representa Egipto. Egipto, para este contexto, representa el imperio más poderoso. Egipto representa aquella nación que va a estar oprimiendo y esclavizando a los hebreos, al pueblo de Dios. Pero Egipto representa para nosotros lo mismo. Egipto representa lo que para Israel es nuestro mundo. El mundo es para nosotros aquello que nos oprime, aquello que nos esclaviza. Egipto es este sistema, hermanos, que nos esclaviza. Egipto es este sistema que nos oprime. Ahora, cuando el pueblo sale de Egipto, ¿sale hacia dónde? Hacia el desierto. Y el desierto fue el lugar donde el pueblo más sufrió. No hubo una tierra, no hubo una época donde el pueblo más sufriera que en el desierto. Así que vamos a ver también qué representa el desierto para nosotros en nuestra vida. El desierto representó para Israel la lucha, la sequía, el hambre, la desesperación. Y nosotros también, hermanos, en nuestra vida vamos a tener desiertos que representen nuestros problemas, nuestras dificultades y nuestras luchas, hermanos. Entonces, no vamos a olvidarnos de esto. Egipto es lo que para nosotros el mundo. El desierto es lo que para nosotros nuestras luchas y nuestras dificultades. Todos tenemos un desierto y todos vivimos en Egipto, al igual que el pueblo de Israel. Ahora, nosotros como iglesia tenemos una lectura cristocéntrica de toda la Biblia. ¿Qué significa una lectura cristocéntrica? Que cuando nosotros leemos la Biblia, lo que nos interesa es encontrar a Cristo en donde quiera que estemos leyendo el pasaje. Si tú lees Deuteronomio, ahí está Cristo. Si tú lees los Salmos, ahí está Cristo. Si tú lees Génesis, ahí está Cristo. Y lo que vamos a ver en esta serie es a Cristo en el libro de Éxodo. ¿Dónde está Cristo a través de este libro? Ya hay manifestaciones de Cristo. Y nosotros vamos a encontrar en la figura de Moisés, el libertador de Egipto, vamos a encontrar lo que en la teología se conoce como una cristofanía. ¿Qué es una cristofanía? Una representación de Cristo en el Antiguo Testamento. Moisés va a tipificar a Cristo como libertador, como redentor. Nosotros vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la importancia de Moisés. Moisés trajo la ley. ¿Y Cristo qué trajo? La gracia. Entonces, la figura de Moisés es el intermediario entre Dios y el pueblo. Cristo es nuestro intermediario entre Dios y su iglesia. Moisés es muy importante porque Moisés va a ser ese intermediario que habla cara a cara con Dios. Moisés va a ser ese intermediario que le trae al pueblo la ley de Dios. Ahora Cristo es nuestro intermediario que nos da su gracia. Nosotros oramos en el nombre de ¿quién? De Cristo. Cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, no venimos en nuestros méritos, venimos en los méritos de Cristo. Moisés va a ser esta representación de Cristo, esta cristofanía en el libro de Éxodo. Y lo más importante, mis hermanos, la historia de los hebreos es nuestra historia. Escucha esto, la historia del pueblo de Israel está escrita aquí porque es la misma historia que tú y yo compartimos. La historia de los hebreos es nuestra historia. Sus fracasos tipifican los nuestros. Nuestras luchas son las mismas luchas que vive el pueblo de Israel. Las opresiones que vive la nación de Israel son las mismas opresiones que tú y yo tenemos. Cristo está en el Éxodo. ¿A través de qué, mis hermanos? Al rato vamos a recordarlo. ¿Dónde está Cristo en el Éxodo? Esto es
después de párvulos, queridos hermanos? En el maná, ¿ok? ¿Sí? ¿Y dónde más? Antes del maná. ¿Dónde está Cristo, hermanos? En la Pascua. ¿Dónde está Cristo? Cristo es la sangre del Cordero en las puertas de los hebreos. Ahí está Cristo, queridos hermanos. Así que Éxodo no es la historia de un pueblo lejano. Éxodo es nuestra historia. Éxodo no es la historia de un pueblo antiguo que fue liberado de la opresión de una nación. Éxodo es la historia de cómo también tú y yo necesitamos ser liberados de nuestra esclavitud del pecado. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta historia, en este libro. Y quizás hoy estoy un poco a manera de introducción, porque tengo que explicar los conceptos, porque tengo que explicar el contexto. Pero va a ser de mucha bendición, hermanos, poder ver cómo Dios gobierna y libera a su pueblo, porque todo tiene que ver con nosotros, porque todo habla de nuestro Redentor, Cristo Jesús. Ahora, vamos a entrar un poquito en materia. Toda la generación que sale de aquí, del libro de Éxodo, todos aquellos que salen de Egipto, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? ¿Cuántos? Dos nada más. Entonces, esto es bien interesante, porque el libro de Éxodo nos desnuda de toda aquella generación que sale. ¿Saben cuántos eran? Aproximadamente 2 millones de personas, dicen los estudiosos. Mira, ¿entraron cuántos? 70. En 400 años, ¿cuántos fueran? 2 millones. Y de esos 2 millones, todos van a morir en el desierto, excepto ¿cuántos? 2 son los únicos que van a entrar a la tierra prometida. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, queridos hermanos? Muchos son los cristianos hoy en el mundo. Muchos son los que se dicen cristianos en las iglesias. Muchas iglesias están llenas y repletas de gente. Y sin embargo, hermanos, no todos van a estar allá en la tierra prometida. No todos van a llegar allá. De hecho, hermanos, y aunque nos duela decirlo, ¿tú crees que todos los que somos aquí, asistentes de Pablo y Bernabé, vamos a llegar a la tierra prometida? ¿Tú sí crees que todos vamos a llegar? Hasta Aule dice que no. ¿Tú crees, hermanos? ¿Cuántos estaremos? Mire, de 2 millones que salieron, ¿cuántos pisaron la tierra prometida? Solamente 2. Solamente 2. El libro de Éxodo es un libro cruel. El libro de Éxodo es un libro muy duro. Pero el libro de Éxodo es importante. ¿Por qué? Porque Dios nos va a enseñar en este libro cómo dejar de ser esclavos y aprender a vivir en libertad. Escucha esto. El libro de Éxodo nos cuenta una generación que salió al desierto, pero todavía en su mente eran esclavos. Y esta educación que Dios les da aquí en el libro de Éxodo es lo que nos va a enseñar a nosotros también cómo le hacemos para dejar de ser esclavos. ¿Cuál es la manera en la que Dios nos va a educar para vivir la libertad que nosotros necesitamos? No basta solamente con decir eres libre. Ahora, ¿qué necesitas? Necesitas saber vivir en libertad. Hay un estudio muy interesante. ¿Sabías tú que aquellas personas que están años en la cárcel, cuando salen de la cárcel, ¿sabes qué porcentaje regresa a la cárcel? Más del 80%. Qué interesante, ¿no? Cuando agarran a un prisionero que dice, no, quiero salir, y después de años en la cárcel, esa gente, ¿sabes qué dice? Extraño la cárcel, regrésenme a la cárcel. Porque no es lo mismo, queridos hermanos, vivir en libertad y saber vivir en libertad. Por eso muchas personas, ¿qué hacen? Regresan a la cárcel porque no saben vivir libres. Mucha gente sale de relaciones feas, de relaciones tóxicas, sale de relaciones muy problemáticas. ¿Y sabes qué pasa con esas personas? Que eran golpeadas, maltratadas y engañadas en sus relaciones. ¿Sabes qué hacen? Al mes, ¿qué están haciendo? Están rogando regresar ¿a dónde? A esa relación.
horrible, tóxica. ¿Por qué? Porque hay gente que no sabe vivir en libertad. El pueblo de Israel va a salir de Egipto y ¿cuántos van a querer regresarse a Egipto? ¿Sabes cuántos? Todos los 2 millones menos ¿cuántos? Menos 2. Menos 2. Así que el libro de Éxodo es muy interesante, mis hermanos, porque nos va a enseñar a vivir en libertad. Esto es interesante, pero también es muy hermoso, hermanos. El Señor nos quiere liberar, pero también nos quiere enseñar a vivir en libertad. Vamos entonces a ver que nosotros también somos liberados de la esclavitud, pero no porque vengas a la iglesia, no porque hayas dicho ya no quiero pecar, significa que ya estás limpio. No porque hayas dicho ya no quiero hacer esto malo, significa que ya estás limpio. ¿Cuántos están batallando con una adicción? No basta que digas, ya no quiero. No, basta que aprendas a vivir sin esa adicción. Es interesante, hermanos, lo que vamos a ver aquí en su palabra. Así que vamos a empezar a ver 6 cosas que vamos a ver en este capítulo número 1. Hoy vamos a aprender solamente 6 cosas que nos va a decir aquí la Escritura. La primera es: la promesa de Dios se cumple. Dios cumple sus promesas. Vamos a tener un contexto. Génesis 46:3. Vamos rápidamente allá. Esto es lo primero que vamos a ver entrando el Éxodo. Dios cumple sus promesas. Génesis capítulo 46, versículo número 3. ¿Listos? Ya lo tenemos acá arriba. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. ¿Listos? Unidos, dice: y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. ¿A quién le está diciendo Dios estas palabras? ¿A quién? No, Moisés no. Moisés no ha nacido. ¿A quién? No. Sí, hermanos. Esta palabra, hermanos, es interesante porque todavía no están naciendo, queridos hermanos, no ha nacido nadie de Moisés ni nada, hermanos. Pero esta palabra se le está diciendo Dios, queridos hermanos, a Jacob. Ahora, hay algo bien importante. Dios le dice a Jacob: no temas, no tengas miedo, porque yo en Egipto voy a ser una gran nación. Ahora, ¿desde dónde viene la promesa de Dios de que el pueblo sería una gran nación? Desde Abraham. ¿Y dónde se cumple esa promesa? Aquí. ¿En dónde? En Egipto. En Egipto. Hay algo interesante en esto, hermanos. Entraron 70 y después de 400 años son más de 2 millones. Porque ¿qué se dedicó a hacer ahí el pueblo? Mira lo que dice. Vamos a ver Éxodo capítulo 1 y vamos a ver el versículo número 7. Éxodo capítulo 1, versículo número 7. Lo voy a leer yo rápidamente. Dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¿Y sabes por qué se llenó de ellos la tierra? Porque Dios así lo había prometido. Dios prometió hacer de Israel una gran nación. Dios le prometió a Abraham que de su simiente vendría una gran nación, y que sus hijos serían como las estrellas, no podrían contarlas. Entonces, lo que vemos aquí al iniciar el Éxodo es que aunque están en una situación difícil, aunque van a enfrentar una opresión, Dios cumple sus promesas. Es lo primero que estamos entrando en materia. Lo primero es: Dios cumple sus promesas. Era un pueblo fecundo, era un pueblo que se multiplicó, era una gran nación. Dios cumplió lo que le prometió a Abraham, Dios cumplió lo que le prometió a Jacob, hizo una gran nación. Ahora escucha, el pueblo hebreo era originario de Canaán, no de Egipto. El pueblo hebreo tenía sus raíces en la tierra de Canaán, no en Egipto. Pero ¿dónde Dios los multiplicó? ¿Dónde Dios los fructificó? En Egipto. Lo cual nos dice una lección importante, queridos hermanos. Dios te va a bendecir no donde tú quieras. Dios te va a bendecir donde Él quiera.
Dios no va a hacer de esta gran nación en su origen, en Canaán. Dios los va a multiplicar, Dios los va a hacer una gran nación allá en Egipto, La bendición de Dios es donde Él quiere. Y si la historia del Éxodo es nuestra historia, podemos también nosotros llegar a la misma conclusión. Dios te va a bendecir no donde tú quieres, no en el momento que tú quieres. Dios te va a bendecir donde Él quiera y como Él quiera. Dios puede bendecirte en Egipto. Dios puede bendecirte en el lugar de tu opresión. Dios puede multiplicarte allá, en el lugar donde tú no te sientas parte. A veces vemos los lugares incómodos como una maldición, como que no son la voluntad de Dios. A veces pensamos que ese grupo de personas solamente está para hacernos daño. A veces pensamos que aquello que nos oprime y nos daña no es la voluntad de Dios. Pero Egipto nos enseña, hermanos, que ya estaba profetizado en la extensión, la multiplicación de la nación sería allá, en una tierra extranjera, en un lugar donde ellos no son parte. Entonces, queridos hermanos, ¿dónde nos va a bendecir Dios? En el lugar que Él quiera, no donde tú quieres. El lugar de la bendición de Dios no es donde tus sentimientos prefieren, es donde Dios quiere. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Quizás hoy estás donde no quieras estar. Quizás hoy estás haciendo algo que no quieres hacer, pero es necesario. Quizás tú piensas que Dios te va a bendecir hasta el momento en que tu voluntad se cumpla. Y no es así, hermano. Hoy, aunque tú estás en Egipto, aunque tú estás en opresión, aunque tú te sientas mal, Dios te puede bendecir ya. Dios nos quiere bendecir ya. ¿Qué le dijo Dios al pueblo cuando se fue deportado a Babilonia? Le dijo lo mismo: no te pongas triste, edifica casas, cosecha, multiplícate. No le dijo Dios, bueno, como ya te vas a otra tierra, pues ponte triste y a llorar 70 años. No, Dios les dice, allá en Babilonia quiero que edifiques casas, quiero que te multipliques, quiero que salgas adelante. Eso es lo que Dios le dice a su pueblo en la deportación. Y eso es lo que Dios nos muestra en Egipto, que Dios nos puede bendecir en el lugar donde nosotros no nos sentimos bien. Que Dios nos puede bendecir y hacernos crecer en el lugar incómodo, en el lugar difícil. Ahí Dios nos puede bendecir, queridos hermanos. Segunda cosa, este capítulo nos enseña la necesidad de ser fieles. La necesidad de ser pacientes. ¿Cuánto tiempo pasó para que Dios volviera a hablar? ¿Cuánto tiempo Dios se quedó callado? ¿A quién fue la última persona a la que Dios le habló en el Génesis? A Jacob. ¿Cuántos años pasaron para que Dios volviera a hablar? ¿Cuántos años pasaron para que Dios se volviera a manifestar? Pasaron 400 años, hermanos, para que Dios volviera a hablar, para que Dios se volviera a manifestar. Así que esto es algo que quizás no nos guste. Dios cumple sus promesas, pero a veces sus promesas no son en el tiempo que tú quieres. No se van a cumplir en el tiempo que tú anhelas. ¿Cuántos años pasaron? 400 años. Si lo ponemos en una medición es mucho. ¿Cuántos años tiene México? ¿Cuántos años tiene México? 200. ¿Cuántos? 200. Bueno, en el 2010 cumplimos 200 años. Entonces tenemos 215 años. Hoy cumplimos, bueno, este año cumplimos 215 años. Bueno, todo lo que lleva México es la mitad de lo que este pueblo estuvo en Egipto, sin escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña el libro de Éxodo? Que Dios no tiene prisa para llevar a cabo su voluntad, pero la va a hacer. ¿Qué necesitamos al respecto de las promesas de Dios? Necesitamos confianza y necesitamos paciencia. Necesitamos ser pacientes a las promesas de Dios. Si el Señor ha prometido algo, lo va a cumplir. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos paciencia. No sé si tú tengas una oración pendiente con Dios. No sé si tú tengas una oración que Dios, tú sabes que es la voluntad de Dios, pero no la has hecho. Necesitas, ¿qué cosa? Paciencia. Te voy a dar un texto para que te ayude en la paciencia. Te voy a dar un texto para que tú puedas soportarla con paciencia
la espera de Dios. Dice por ahí, no hay mal que dure 100 años. Bueno, la Biblia nos enseña que hay males que duran hasta 400 años, queridos hermanos. ¿Qué necesita el pueblo de Dios? Necesita paciencia. Y en medio de la paciencia, seguir siendo fieles. Por eso la palabra de Dios nos anima y nos ayuda con el Espíritu Santo. Busca y anota este texto y que te acompañe este año en la paciencia de las promesas que aún no se han cumplido. Busca por favor en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo número 36. Hebreos capítulo 10, versículo número 36. Vamos a leerlo aquí. Miren, vamos a leerlo juntos. ¿Ya lo tenemos aquí arriba? Léelo conmigo. Léelo conmigo. Dice la palabra del Señor: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué viene antes del cumplimiento de la promesa? Viene tu paciencia. Antes de que Dios cumpla su promesa, viene tu paciencia. ¿Cuántos esposos faltan hoy en este culto? Faltan muchos. ¿Qué necesitas, hermana? Necesitas paciencia. ¿Cuántos hijos no están aquí hoy? ¿Qué necesitas? Paciencia. ¿Cuántas novias no han llegado hoy a esta iglesia? Necesitan paciencia. ¿Cuántos novios no han llegado aquí? ¿Necesitas qué cosa? Paciencia. ¿Cuántos hijos no están obedeciendo hoy? ¿Qué necesitas? Paciencia. ¿Cuántas láminas, tabiques le faltan a tu casa? ¿Qué necesitas? Paciencia. ¿Cuánto le falta al templo, hermanos? ¿Qué necesitamos, Pablo y Bernabé? ¿Necesitamos qué cosa? Paciencia. Dice la palabra de Dios: es necesario que seas paciente para que obtengas, para que hagas la voluntad de Dios y así obtengas ¿qué cosa? La promesa. Un matrimonio bueno no se construye en la luna de miel. Un matrimonio bueno no se construye en el noviazgo. Puedes tener un buen noviazgo y un mal matrimonio. ¿Cuánto se necesita para construir un buen matrimonio? Necesitamos ¿qué cosa? Paciencia. ¿Cuánto se necesita para formarle el carácter a un niño? Necesitamos ¿qué cosa? Paciencia. ¿Cuánto necesitamos para poder levantar y edificar esta iglesia? Necesitamos, hermanos, paciencia. Dios contestó su promesa a Jacob después de 400 años. No digo, hermanos, que vamos a terminar este templo en 400 años, pero sí digo que necesitamos paciencia. De hecho, yo creo que ni el mundo durará 400 años. Yo creo quizás seamos la generación que vea venir a Cristo. Y yo estoy contento con eso, hermanos. Bueno, quiero ir a la boda de algunos de ustedes todavía antes de que venga Cristo, así que vamos a seguir adelante, a multiplicarnos como el pueblo. Tercer cosa que vemos en este capítulo, queridos hermanos: la opresión de Egipto. La opresión de Egipto. Vamos a entrar en unos textos feos, vamos a entrar en algunos textos difíciles. Dice ahí el versículo número 9. Versículo número 9 en adelante. Lo voy a leer yo. Regresamos a Éxodo capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Versículo 11, ¿qué es lo que hicieron? Pusieron comisarios de tributos que los molestaron para que edificaran 2 ciudades de Faraón. Versículo 12, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Pues claro, si más los oprimían, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Era más bendecido, era más y más bendecido. Y versículo 14, vamos a leerlo todos juntos, el versículo número 14. Ya lo tenemos acá y dice: y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo,
y en toda la labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Dice una palabra difícil, una palabra triste. ¿Qué le pasó al pueblo? Los amargaron. Los amargaron. Qué triste, hermanos, que a veces Egipto cumpla su misión. Qué triste es cuando Egipto cumple lo que quiere. ¿Qué querían los egipcios? Amargarlos. ¿Y cómo estuvo el pueblo? Se amargaron su vida. Y yo veo cristianos que también, hermanos, parece que Egipto ha ganado la batalla de la fe. Parece que Egipto ha ganado la batalla del gozo. Yo veo gente amargada. Yo veo gente que está en depresión. Yo veo gente que está triste. Yo veo gente que está así, hermanos. Tienes momentos bonitos, pero en realidad tu alma, tu corazón está como amargado. ¿Hay alguien, hermanos, que se pueda identificar con esto? Egipto ha ganado la batalla del gozo en algunos. Yo creo que sí, hay que reconocerlo, hermanos. Nos ha amargado la vida. Nos ha amargado el trabajo, nos ha amargado las deudas, nos ha amargado la sociedad, nos ha amargado las noticias, nos ha amargado la familia. A veces estamos bien amargados, hermanos. ¿Y qué necesitamos en nuestra amargura? Pues necesitamos a un Moisés que venga y nos libere. ¿Y quién es Moisés? Decíamos al principio. Moisés representa ¿a quién? A Cristo. Todos aquellos que están en la opresión de Egipto, todos aquellos que están amargados, que ya no te satisfacen nada, ¿qué necesitas? Necesitas un éxodo, necesitas a Cristo. Necesitamos la intervención de algo. Egipto nunca nos va a dar gozo. Es tonto pensar que en el mismo Egipto que nos amarga está la solución a nuestra amargura. Es tonto, hermanos, no se puede. Es como si pensaras, querido hermano, que la coca que te quita la sed en el momento te va a quitar la sed. No te la va a quitar. Si has sentido sed y has tomado coca, ¿cómo se siente la coca con sed y bien fría? ¿Cómo se siente? Se siente rica, deliciosa, pero no te quita la sed. Vuelves a tener más sed. Es tonto pensar, hermanos, que Egipto, que es quien nos amargó, es quien nos va a dar la solución a nuestra tristeza. No se puede. Así que para todos aquellos que quieren buscar la salida ahí en Egipto, Egipto que es opresión, Egipto que es trabajo, Egipto que es trabajo, opresión, no está la salida en el trabajo, no está la salida en el dinero, no está la salida en el amor, no está la salida en el sexo, no está la salida en más trabajo, no está la salida. Egipto que nos amargó no es el Egipto que nos va a sanar. Necesitamos que salir de eso, espiritualmente salir de eso, queridos hermanos. Está muy interesante, perdón, hermanos. Está muy interesante cómo nosotros podemos ver que ellos vivían oprimidos y en su opresión Dios los multiplicó. Versículo 12, es muy interesante este versículo, es muy hermoso este texto. Versículo número 12, mira lo que dice aquí la palabra de Dios, todos juntos, dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Es decir, los oprimían, pero ¿qué hizo el pueblo? Seguía ¿qué? Creciendo y creciendo y creciendo. Y esto estamos llamados, hermanos. Estamos llamados a que aunque allá afuera vivamos la tristeza de Egipto, las cargas de Egipto, estamos llamados a que entrando en nuestra casa, que vivamos la bendición y la multiplicación. Tú estás llamado, hermano, a que vas a trabajar ¿en dónde? En Egipto. Pero cuando llegas a tu casa, ¿qué necesitas tener? La bendición, la multiplicación de Dios. No estoy hablando de hijos específicamente, hermano. ¿Entiende esto? ¿Cómo les iba en Egipto? Mal. ¿Cómo los trataba Egipto? Mal. Pero al llegar a casa, ¿qué hacían ellos? Ellos seguían ¿qué? Siendo edificados. Ellos seguían creciendo. Ellos seguían bajo la protección de Dios. Así que, queridos hermanos, qué triste es cuando tú llevas tu vida en Egipto, tu trabajo en Egipto, pero entrando a la casa sigues con la amargura, entrando a la casa sigues con la tristeza, entrando a la casa sigues con esas cargas. No se vale.
No se vale. No es justo. Cuando tú entras a tu casa, tú tienes que ver el versículo 12 y decir, aunque me opriman allá, aunque allá sufra y allá me vaya mal, entrando en mi casa, ¿quién está en mi casa? Está Dios. Como cantábamos hace ratito en las alabanzas, ¿no? Cristo ven, gobierna mi hogar. Así de la misma manera, mis hermanos, al pueblo de Israel los oprimían, pero entrando en su casa, ellos eran edificados, ellos eran multiplicados, ellos seguían bajo la voluntad de Dios. Así que Egipto no nos puede amargar la vida. El pecado puede amargarnos la vida, pero nosotros podemos, hermanos, confiar en su palabra. Nosotros podemos confiar en que Egipto es donde vivimos, pero no es quien gobierna nuestra cara, no es quien gobierna nuestro estado de ánimo. Egipto es quien nos paga, Egipto es quien nos pone las horas, Egipto es quien nos da la tarifa, pero no es quien gobierna tu corazón, no es quien gobierna tu vida. Cuarta cosa que nos vamos a aprender aquí en el capítulo 1: la obra de Dios en medio de nuestras aflicciones. La obra de Dios en medio de nuestros problemas. Ya leímos el versículo número 12. Pero ahora vamos a leer, hermanos, allá en el versículo número 17. ¿Cuál fue la orden del faraón? ¿Cuál fue la orden del rey de Egipto? A todo niño varón que nazca, muere. Todo niño varón que nazca va a morir. Pero hay alguien aquí, hermanos, que vamos a ver, se va a levantar contra la orden de Egipto, se va a levantar contra las órdenes de esta nación, y son mujeres. Dice ahí el versículo número 17, vamos a leerla todos juntos. Ahí está el 17, todos juntos. Dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. ¿De dónde eran estas parteras, hermanos? ¿Eran egipcias o hebreas? Eran egipcias. Y sin embargo dice ahí la palabra que tuvieron temor de Dios. Y vamos a ver el versículo 20 ahora. Versículo 20. Y este texto es muy hermoso. Todos juntos, hermanos. Versículo 20 dice: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. El 21 dice el 21, yo lo leo, dice: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. Él prosperó su familia. ¿Qué necesitamos nosotros en medio de Egipto? Necesitamos temer a Dios. ¿Qué necesitas tú en medio de la sociedad? Necesitas seguir obedeciendo a Dios. No creo, hermanos, que fue fácil para estas parteras traicionar las órdenes de Egipto, de su emperador, de su rey, de Faraón. No creo que fue fácil para ellas ser vistas como traidoras, porque estaban dejando multiplicarse un pueblo que representaba una amenaza para ellas. Pero tuvieron temor de Dios. Tú puedes decidir a quién le vas a tener miedo, si a Egipto o a Dios. Tú puedes decidir bajo qué reglas te vas a conducir, si bajo las reglas de Egipto o bajo las reglas de Dios. Y todos aquellos, hermanos, que están viviendo bajo las reglas de Egipto, todos aquellos que viven bajo la moral de Egipto, hermanos, no serán bendecidos. Pero todos aquellos que se atrevan, como estas parteras, todos aquellos que obedezcan a Dios antes que Egipto, esta es la promesa para sus familias. Esta es la promesa, queridos hermanos, para ti, para nosotros como iglesia. Tienes la opción de obedecer a Egipto, tienes la opción de seguir la corriente de Egipto y que te vaya bien en Egipto. Pero tienes la opción de temer a Dios y que Dios bendiga y prospere a tu familia. Tienes la opción de esto, hermano. Como decía Josué, decidan a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así, hermanos, también nosotros
Por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Podemos ver que la bendición de Dios no está limitada para el pueblo. Dios está bendiciendo dos mujeres egipcias que estaban llamadas a asesinar. Dios está bendiciendo dos extranjeras que lo están honrando en medio de Egipto, en medio de las órdenes de Egipto. ¿Sabes, querido hermano? Dios te puede bendecir también a ti. Dios nos puede bendecir también a nosotros. Dios quiere bendecir nuestras familias. Esa siempre ha sido su voluntad, la salud y el bienestar de nuestras familias. Pero ¿qué necesitamos, hermanos? Necesitamos decirle no a Egipto. Necesitamos dejar de tenerle miedo a Egipto. Necesitamos negarles nuestros hijos a Egipto. Hay gente que a sus hijos se los entrega a Egipto. Bueno, sus hijos son egipcios. Pero estas mujeres, hermanos, tuvieron temor de Dios. Estas mujeres tuvieron temor de Dios y Dios cumple sus promesas. Si nosotros lo honramos, Él también honra a los que le honran. Si nosotros nos guardamos, hermanos, del mal, el Señor nos va a bendecir. No tienes que obedecer a Egipto. Podemos ser bendecidos, podemos ser multiplicados, aún en el lugar donde estamos siendo oprimidos. Vamos a orar. Señor, ahora vamos a pasar a este sacramento. Ahora vamos, Señor, a participar de tu mesa. Pero antes queremos pedirte, Dios, que lo que hemos hablado sea confirmado en nuestro corazón, Señor. Que este primer domingo del año nosotros podamos reconocer tu voz en medio de Egipto. Que este primer domingo del año nosotros podamos comprometernos, Dios, a que no es Egipto quien gobierna nuestra vida. Eres tú, Señor. Que tengamos temor de ti y no de este mundo, Señor. Que en medio de la opresión que vivimos, en medio, Señor, del dolor que sufrimos aquí, al llegar a casa, Señor, tú sigas bendiciendo nuestro hogar, multiplicando nuestro hogar. Señor, que si nos ha tocado una temporada de esclavitud, anhelemos tu liberación y roguemos, Señor, que tú interfieras en nuestra vida, en nuestro camino, Señor. Que te busquemos, Padre. Que intervenga, Señor, en nuestras circunstancias. En el nombre de Jesús te lo pedimos.